Piensa uno en el Orange Bowl, qué podía significar la llegada del presidente y de la primera dama. Es un honor para mí el estar hoy entre un grupo de los hombres más valientes del mundo, que han sido los miembros de la Brigada 2506. Buena suerte. Fue una gesta libertadora de un grupo de muchachos que fue a luchar por la libertad de su país. La invasión fracasa esencialmente por la traición del presidente Kennedy. ¿Qué había pasado durante la crisis de octubre? ¿Cómo el plan había sido traicionado? I can assure you that this flag will be returned to this brigade in a free Havana. ¿A ti no te sorprende la hipocresía de los políticos? Ese es el sustento de ellos. ¿Tú piensas que un político puede sobrevivir una carrera diciéndole la verdad a la gente? Kennedy se equivocó, cometió un error gigantesco cuando no dio el apoyo necesario a la brigada para traer la libertad a Cuba. Todo fue muy bonito y se lo agradezco, y para la historia pasará así. Y es que este hombre metió la pata, nos traicionó y estaba tratando de limpiarse la conciencia. Fue un acto forzado para que nosotros lo perdonáramos, y yo no lo perdoné. Cuba era una isla que estaba en una situación económica muy buena. Tecnológicamente, socialmente, políticamente. Para nosotros era un ejemplo de progreso. Yo era libre, yo trabajaba y hablaba lo que quisiera y iba donde quiera y todas esas cosas. Había una constitución muy importante, pero la constitución más importante era la familia. El golpe de Estado de Batista echó a perder todo eso. Y ahí empezaron a ocurrir una serie de cosas. Informando la atención a los procedentales con acontecimientos que se están desarrollando tendrá a continuación una locución al pueblo de Cuba. Yo me tuve que ir de Cuba porque tuve una pelea con algunos tipos del Servicio de Inteligencia Militar, y el cambio de gobierno en Cuba me cogió en Inglaterra. Y volví a Cuba en mayo del 59 y me encontré un país totalmente cambiado. Fidel Castro no me gustaba, a mí no me gustaba. Yo estaba en la escuela de Derecho de la universidad y ahí se notaba el descontento. No te puedo explicar cómo la moral cambió tan rápidamente. Empezaron a crear los comités de defensa. Y había muchos letreros que decían, Fidel, esta es tu casa. Yo dije, caray, esto está cambiando, pero muy en serio.
y de repente ser chivato se convirtió como en un honor. Uno empieza a ver lo que ellos están haciendo. A mí me afectó mucho los fusilamientos. De esta forma de estar fusilando a la gente sin darle una oportunidad que se defiendan. Yo dije, esto pinta mal, porque este hombre no respeta la ley. Venía un estado de cosas que era inconsecuente con los valores del país. Poco a poco empecé a entender lo que estaba pasando, porque el gobierno lo único que sabía hacer era decir mentiras. Gente que habían creado prosperidad en el país se veían marginadas. Y una pasión por la llamada revolución, pero nadie podía definir qué cosa era la revolución. La revolución era cambiarlo todo. Y la gente no brinca hasta que no te pisan el pie. Y hasta que no le pisaron el pie a los de la reforma agraria, pues no brincaban. Después le quitaron todos los negocios a todo el mundo. La economía empezó a sentirse un poco más débil de lo que habíamos visto en muchos años. Naturalmente, porque ahí comenzaron a expropiar propiedades, empezaron a, digamos, a cortar muchas de las operaciones que tenían las compañías grandes. Cuba era un país que no pensaba jamás en un proceso comunista como el de los Castro. Nunca lo soñó, nunca lo pensó. No creo que nadie lo hubiera apoyado si hubieran conocido cuál era la ideología y el camino que iba a tomar Fidel y toda su camarilla. Cuando salí de Cuba en octubre 31 de 1960, la vida cambió en una hora, que era el vuelo entre La Habana y Miami. En Cuba se sabía que se estaba organizando una fuerza de rescate. Se oía de que se estaban preparando algunos cubanos para regresar a Cuba. Si querías luchar contra el gobierno de Cuba, podías ir a esta casa ahí en el Southwest. O sea, llenabas una planilla, te chequeaban y después de una semana te avisaban que sí podías o no podías ir. Reclutamos muy poca gente, la verdad. Había una cantera de 30 y pico, 40.000 cubanos en edad militar que pudieran haber ido, pero reclutamos en las dos misiones 600 y pico, 700. Luchar por la libertad de tu patria no es un deber ni una obligación. Luchar por la libertad de tu patria es un privilegio. Si ellos no quisieron aceptar ese privilegio, yo estoy eternamente agradecido de que ese privilegio me fue otorgado a mí. Y entonces nos llevan a lo que eventualmente resultó ser la isla de Josepa. Nos hicieron análisis de todo tipo para saber quiénes éramos, qué estábamos haciendo. Después de eso tuvimos 2 o 3 meses un entrenamiento muy bueno de radiotelegrafía. No había una programación de vuelos para los campos de entrenamiento y tampoco sabíamos dónde estaba en ese momento. Fuimos al aeropuerto de Opaloca, a un DC-4,
que nos llevó a Retaluleu, Guatemala. Estaban organizando un grupo de demolición submarina, o sea, hombres rana. Y yo, que había sido nadador y instructor de natación, pues eso es lo que yo debo hacer. Empezamos cuando nos montamos en un barco en el río de Miami y fuimos a la isla de Vieques, que está al lado de Puerto Rico, donde los hombres rana se entrenaron. Los primeros días que llegamos allí era para organizar el campamento antes de que comenzara el adiestramiento. Todo lo que hacíamos era correr por las montañas con equipo, pasarnos las noches a aprender a dirigirnos en el medio de la noche. Y también teníamos un régimen de clases que los estaban dando algunos de los instructores que habían llegado ya para ese momento. Empezamos ya a coger las armas que me gustaban y a prepararlo. Yo cogí un garra, una cosa sencilla para poderlo manejar. Habían lo que le llamaban los tines de infiltración, o eran los tines grises y los tines negros. Eso cambió obviamente una vez que pasamos a la guerra convencional, donde se establecieron batallones, compañías, pelotones y todas las unidades de apoyo que la brigada necesitaba para poder lograr tener una fuerza organizada y efectiva. En ningún momento se habló de asignar rangos a nadie. Al no existir grados, había como los nombramientos, es decir, quién está a cargo de qué cosa. La brigada nunca tuvo jerarquía de generales, coroneles, capitanes, sargentos. Simplemente jefe de la brigada, segundo jefe de la brigada. El jefe del batallón, el segundo jefe del batallón. Dentro de los batallones, una composición militar. Un batallón de la brigada tenía el nombre batallón porque le pusieron un batallón, pero de verdad era una compañía. Solamente eran 183 personas. El plan de Eisenhower consistía en entrenarnos a nosotros como una fuerza de guerrilla. Era desembarcar por Trinidad, era atacar a la Fuerza Aérea Cubana durante varios días seguidos. Trinidad tenía una población a la que nosotros estábamos dispuestos a armar. Y una ciudad que tenía puerto, tenía aeropuerto, tenía playa para desembarcar y tenía las montañas al lado. Y Trinidad tenía que los aviones de Castro basados en San Antonio de los Baños y en Santiago de Cuba no llegaban ahí. La clave era tomar una cabeza de playa, apoyado por la aviación nuestra, y en ese momento que llegara los jefes civiles de la brigada y le pidieran apoyo a la OEA y a Estados Unidos. Una vez que sale electo el presidente Kennedy, empieza a cambiar estos planes y él, por razones que solamente la historia sabrá, decide que no vamos a desembarcar en Trinidad, que iba a hacer mucho ruido. Deciden desembarcar en Bahía de Cochinos, donde no hay población, donde hay es pantano y donde es un lugar que tal vez sea propicio para defender, pero no es propicio para llegar a ningún lado. Cuando nosotros nos mueven de Guatemala para Nicaragua, para Puerto Cabeza, exactamente. Cuando llegamos allá, a nosotros nos pareció que eso era un cuento de hadas. Todos estábamos arriba del muelle juntos y teníamos un entusiasmo increíble, o sea que sabíamos que íbamos a pelear. Y para nosotros que nos habíamos ofrecido de voluntarios para este esfuerzo y muchos
habían estado mucho tiempo en los campamentos. Este era el momento que nosotros esperábamos. Y de pronto preguntamos, ¿dónde están los barcos? Y dicen, no, esos son los barcos de ustedes. Digo, pero que esos no sirven de barcos de guerra ni para desembarcar, esos son barcos de carga. Barcos como mercantiles de la Segunda Guerra Mundial, en fin, los norteamericanos con su ansiedad de no aparecer respaldando el movimiento nuestro, cosa cobarde y estúpida, porque se hubiera sabido de todas maneras. Nos montamos en el barco llamado Río Escondido y ahí partimos. Estando en alta mar, yendo para Cuba, nos pasan dos B-26. Y dicen, coño, ahí van para Cuba. Entonces ahí es cuando nosotros nos enteramos que iban a bombardear los aeropuertos para aniquilar la Fuerza Aérea. El plan de Kennedy incluía bombardeos a 3 aeropuertos en Cuba: Colombia, San Antonio y Santiago de Cuba. Iba a ser por 16 aviones B-26, solo fueron 8, pero esos 8 aviones destruyeron la mitad de la Fuerza Aérea de Castro. Nosotros íbamos a tener total control del aire. Eso se paró 48 horas. Lo que nosotros oímos fue que para ver cómo reaccionaba la opinión mundial. Regarding the 2 aircraft which landed in Florida today, they were piloted by Cuban Air Force pilots. These pilots and certain other crew members have apparently defected from Castro's tyranny. El señor embajador de los Estados Unidos, Adlai Stevenson, presenta una fotografía de ese avión diciendo que los pilotos eran parte de oficiales que estaban desertando las Fuerzas Armadas cubanas. Raúl Roa sacó otra fotografía y explicó que la pintura estaba exacta, que los aviones eran exactos, excepto que Cuba no tenía aviones B-26 de ese modelo. El señor Stevenson se ofende porque a él no lo han informado. Se siente avergonzado y se queja a Kennedy. Kennedy cede y cancela el resto de los bombardeos. Al parar estos bombardeos, crea un vacío que le permite a lo que queda de la Fuerza Aérea de los Castro poder movilizar un T-33, poder movilizar un Sea Fury, capaz de tumbar los B-26 nuestros que venían de Nicaragua, que no tenían artillería de cola, porque lo que tenían en la cola eran básicamente balones para mantener más gasolina. De pronto nos avisan en la madrugada, ya a las 12 del domingo para lunes, el día 16, que nos preparáramos para el desembarco. Ahí nos enteramos que íbamos a desembarcar por Playa Girón, 5 de nosotros y otros por Playa Larga. Los hombres ranas te ponen luces para que tus barcas avancen hacia esa luz, porque tú no ves nada. Entonces ya acercándonos a Cuba empezamos a oír la radio cubana. Y la radio cubana estaba dando el himno invasor, todo tipo de canto patriótico para motivar a la población cubana, y a nosotros nos estaba motivándonos. Y oyendo todo eso fue que pasamos por enfrente de Girón. Cuando estamos a 100 metros de la playa, se aparece un jeep, empieza a girar y a apuntar los faroles hacia nosotros. Y entonces allí empezamos el tiroteo
Y en Girón ya vimos el tiroteo andando, entonces entramos en Bahía de Cochino adentro, bajamos por las sogas del barco para los botes. Y abajo había una lanchita de aluminio de 18 pies, con un motor de 25 caballos. Y todo el mundo llegó al bote, y el bote casi tocando agua, que de pronto nosotros en esa lancha chocamos contra un arrecife. Y nos tuvimos que tirar para el agua. El hecho que nos estaban ametrallando provocó una discusión dentro del bote de dónde íbamos a desembarcar, porque donde estaba la luz que nos habían puesto en Berrana es justo donde estaba la ametralladora. El primero que se tiró al agua, que fue Edgar Fernández, yo lo tuve que coger por el pelo porque se tiró, estaba muy hondo el agua y se fue para abajo con las 100 libras de equipo que tiene. Y yo lo calé por el pelo hasta que él dio pie y ya empezó a caminar por fuera, entonces nos tiramos todos al agua. Cuando pisé tierra cubana, sentí como otra adrenalina. Por fin estoy pisando donde tenía que estar. En medio del desembarco de las barcazas, de los tanques, vienen los aviones que traían a los paracaidistas. Habíamos estado 4 horas en el avión como sardinas. Estaba interesado en la cosa técnica de lo que íbamos a hacer. Tú saltas de una cierta forma para que el ala de atrás del avión no te dé si hay un bajón. Y yo era el primero que tenía que saltar, era el que más peso llevaba. Pero cuando caí, estaba esperando caer en terreno sólido, caímos en agua hasta aquí. El salto fue, no tuvimos problemas, había muy pocos milicianos allí en San Blas y pudimos dominar la situación de inmediato. Como yo caí primero, los demás, el avión siguió y se fueron y el aire se los llevó lejos de donde yo estaba. Era una sola carretera la que entra a Playa Larga. Casi de inmediato empezamos a tener contacto, ¿no?, con el enemigo. Y ya empezamos a emplazar, a hacer las trincheras para los morteros. Yo tuve que aglutinar a mis radiooperadores, el que está con diferentes compañías, las comunicaciones con los aviones. Los años de nosotros éramos Paloma 1. Ahí hicimos contacto con los paracaidistas que estaban en San Blas. Esto está tranquilo aquí, donde únicamente tenemos 1 o 2 nidos de ametralladoras instalados. Los cancelamos y entonces regresamos a Puerto Cabeza. A nosotros nos ocurrió que parte de la población enseguida quiso pasarse a nuestro lado. Pero ya cuando salió el sol, enseguida apareció la aviación de Fidel y empezó a tirotear inmediatamente a nosotros y de ahí se dieron cuenta del barco Houston que estaba ahí. Y el avión venía cada X tiempo, venía del este para el oeste, para que no lo vieran, y me estrellaba. Inclusive tiró una bomba y el barco hizo así, que si cae adentro no quedamos nadie. Ver al Houston, cuando los aviones le dan, y el capitán Morse virarlo hacia la costa para encallar al Houston, porque dentro del Houston todavía estaba el batallón 5. Entonces esa gente que se quedó en el barco Houston tuvieron que traerse para el agua sin armamento casi. Yo oí los compañeros que se tiraban al mar. Varios se tiraron al mar. No lo vi más. Los que se tiraron no lo vi más nunca. Un jefe mío me dijo que yo llevara una soga a tierra. Y yo llevé la soga a tierra y ya de ahí
no pude venir más al barco. El batallón 5 tuvo que tirarse a la orilla del otro lado de donde estaba supuestamente ser el desembarco. No es que ellos desembarcaron con nosotros. Nosotros estábamos en Playa Larga y ellos estaban a mitad de llegar a Playa Larga. Y el avión pasaba entre la tierra y el mar y ahí también lo ametrallaba a uno. Yo tuve que esconderme en los palos allí porque el avión tiraba por toda la orilla así como esto aquí, mira. El río Escondido se hunde poquito después, yo diría como media hora, una hora después que empezó el desembarco. Cuando hunden al río Escondido y al Houston en Playa Larga, los otros barcos se les ordena que se vayan a 30 millas de distancia de la playa y nos quedamos sin municiones. Regresamos nosotros a la playa y ahí sí la cosa era desastrosa. Los barcos estaban ardiendo, estaban ya los Fury, los T-33 y los B-26 del gobierno de Fidel. Y ves los aviones en el aire tirándole. Y tú estás viendo a ver de qué manera las ametralladoras nuestras le podían tirar. Hubo un Fury que nos hizo un approach. Cogió miedo, creyó que teníamos ametralladoras atrás, pero las grandes decisiones de nuestros comandantes llegaron a la conclusión que nosotros no necesitábamos la ametralladora atrás. Era casi imposible luchar contra un T-33, que es un avión a chorro, y un Sea Fury mucho más rápido que un B-26, que es un bombardero ligero. Quitarle las ametralladoras de atrás de esos aviones era condenarlos a que los tumbaran. Empezaron a tirarnos con artillería. Y fue un fuego de artillería por 4 horas. Tiraban muy mal, o sea, se pasaban, las granadas explotaban muy alto, la metralla nos daba fría. Las tropas nuestras avanzan y llegan a un punto donde se llama la rotonda. Ya cuando está cayendo ya el sol, empieza la lucha bien fuerte. Tú los ves, tú estás en el monte, sales del monte, disparas, empiezas a avanzar y el resto retrocede por una razón, porque tú tienes morteros y el mortero te tira en forma de parábola. Y nosotros sentíamos las bombas, las cosas allá. Y por ahí donde estábamos nosotros no pasaba nada. Yo tenía un micrófono, entonces yo hablaba, entonces yo les decía a todo el mundo, calen las bayonetas para asustar al otro. El espectáculo era horrible, o sea, eran muertos por todos lados. De una guerra constante, un tiroteo constante, explosiones constantes, y no nos pasaron por arriba. Y nadie se acobardó, y nadie se echó para atrás. Y la brigada se defendió, aguantó, y esa batalla la brigada la ganó. Hay que hacer un paréntesis en el momento en que dan la orden de retirar a la rotonda a las 4 de la mañana por ahí. Empezamos a marchar hacia la playa y con una rabia increíble alguien empezó a cantar el himno nacional y todo el mundo empezó a cantar el combate, corred, vaya veces, y a todos se nos salían las lágrimas. Ese fue el primer sabor a que las cosas no andaban bien. Y Playa Larga había sido un pueblo libre. Yo creo que en principio todo el mundo piensa, estamos ganando, porque no sabe que estás perdiendo. La gente del pueblo y los milicianos que estaban presos, que los habíamos soltado, salieron y nos ayudaron a empujar un camión. Porque si sale el sol, viene la aviación de Fidel y lo hubiera aniquilado.
Llegamos hasta el borde del pantano. La tierra estaba más dura y pudimos empezar a caminar. Y en ese mismo momento ya nos estaban esperando. Empezó un tiroteo, pero un tiroteo ya más violento, ya no fue escaramuza. Y usé todas las balas de la ametralladora. Me quedé atrás de una de estas palmas. Me estaban tirando, yo estaba tirado ahí, pero ya convencido que esa era mi última noche. Y de repente sentí una mano que me agarraba por el cuello y me arrastraba así por el fango, disparando. Y fue Rigoberto Varona que se arriesgó sin ninguna probabilidad de que me iba a salvar, sino que nos iban a matar a los dos. Él se arriesgó hasta ir ahí y arrastrarme así por el cuello para salvarme. Hasta que llegamos, por fin, ya martes, en la mañana, a Girón, pensando que nosotros nos íbamos a encontrar en Girón un gran armamento o un gran ejército. Vimos en la lejanía unos bulticos grises que se movían hacia el este y eran tanques rusos. Había que eliminar el primero para paralizar la columna entera. Esa mañana nos llegó refuerzo del batallón 4 y un tanque. Y entonces esos elementos que habían ya penetrado en el perímetro de San Blas, los pudimos echar para atrás. Es más, yo diría de que en cuanto nosotros empezamos a avanzar, ellos se fueron en retirada más rápido de lo que habíamos pensado, lo cual fue bueno porque ya básicamente no teníamos munición para continuar. Cuando pasó la carretera de la muerte, nosotros estábamos regresando a Puerto Cabeza. Era un convoy, traía una tanqueta al frente y otra atrás. Los B-26 que estuvieron allí tiraron. Tumbaron la tanqueta de enfrente, la tanqueta de atrás, embotellaron a esa gente. Ahí fue la primera vez que se usó una pala. El segundo día fue cuando ellos trajeron la artillería pesada. Cuando terminamos la avanzada, que entonces volvimos de nuevo a nuestras líneas para establecer una línea de defensa. Empezamos a quedarnos sin parque y no sabíamos cómo íbamos a suministrarnos de eso. Llegó el jefe de batallón y entonces me dijo de que teníamos que retirarnos a la playa porque lo primero que le dije, nos estamos quedando sin munición. Y entonces me dice, no va a haber más munición. El tercer día ya la situación era muy difícil porque los morteros enemigos estaban llegando a donde estábamos nosotros atrincherados, yo diría como a 100 metros de la playa. En ese momento la aviación enemiga nos estaba tirando a nosotros. Nos dicen que los americanos han dicho que vienen con un apoyo total y que tenemos que limpiar la playa. Nos mandan a ir desde Girón hacia Playa Larga para batir a esta gente hacia atrás lo más posible para que puedan desembarcar. Y ahí sí hubo muchos muertos y nos matamos cara a cara. Vaya, todo el tiempo nos decían a través de la radio de que los barcos iban a regresar, que nosotros íbamos a recibir ayuda. Vimos dos aviones norteamericanos saliendo del portaaviones Boxer que nos volaron arriba. Entonces, cuando tú ves dos de estos aviones norteamericanos
que lo que parecían eran unos monstruos ahí en el aire, al lado del resto de los aviones, y te hacen así con las alas, que te están diciendo estoy contigo. Después de que pasaron se oyeron explosiones, pero nosotros no sabemos si fueron los aviones que dejaron caer la bomba o los morteros nuestros. De pronto los aviones regresan otra vez, vuelan por arriba de nosotros, pasan bum, bum, bum. Y de pronto, en vez de tirar para tierra o tirar un tiro, doblan y se van para el mar. Y nosotros decimos, ¿y esto qué cosa es? Ya a las 2 o las 3 de la tarde nosotros nos habían herido un montón de gente y quedábamos muy poco. Y nos dejó, el jefe de compañía nos dejó a 7 ahí para que aguantáramos el frente y fueron para atrás a ver qué era lo que estaba pasando. En ese momento habían llegado 2 barcos de guerra americanos y estaban cerquita de la orilla. Tú podías ver a los marineros yendo a su puesto de batalla. En ese momento los tanques Fidel mueven la torreta hacia el destroyer y empiezan a disparar. Nosotros nos dimos cuenta que estaban disparando porque no le dieron porque no querían darle al destroyer. Pero de pronto veo una nube de humo completa tapando el destroyer completo. ¿Qué está pasando aquí? Y cuando se disipa el humo, el destroyer estaba desaparecido. Ahí fue cuando vino una baja inmensa en nuestro espíritu. Tuvo otra gente que tal vez en este momento se desanimaron, pero yo no me desanimé. Yo me encabroné. El último vuelo que yo hice a Cuba fue en un DC-4 que fuimos a la Ciénaga de Zapata a tirar unas envolturas con comida, revólver y balas que decían que ahí se habían metido a los muchachos. Estábamos caminando al lado del monte y había una cerca. A lo largo de la cerca estaban caminando unos guajiros y vino un avión a ametrallarnos. Una hilera de balas pasó por un lado, la otra pasó por el otro lado. No nos dio. Y nosotros le tiramos y se fue. Y cuando paró el tiroteo, viene un guajiro con una mirada perdida en el vacío, con un niñito tendría no más de 2 años en los brazos, con un hueco de este tamaño adentro que el avión lo había matado. Las instrucciones que dieron nuestros comandantes en la brigada fue que, como ya no había posibilidad de lograr nuestro objetivo, que es la liberación de Cuba, nos dijo, vamos a desarmar las armas y enterrar las piezas. Porque dicen, ya no se justifica matar porque no tenemos posibilidad ninguna de lograr el objetivo. Entonces era cuestión de escaparnos sin tomar más vidas humanas. En realidad no hay odio ni hay nada, por parte de nosotros. Lo que había era la necesidad de liberar a Cuba, no un odio personal contra nadie. Cuando uno ve a los individuos muertos así, es triste. Y entonces vimos también cómo derribaban a un par de B-26. Y ahí se selló la suerte nuestra de una vez por todas. No tuvimos ningún apoyo por parte de norteamericanos y tuvimos que darlos a la desbandada. Desde la zanja en que estábamos como trinchera, se le acaban las balas a todo el mundo. El jefe de nosotros dicen que nos hace señales así de qué hacemos. Y dice, yo creo que debiéramos entregarnos. Me empezaron a tirar hasta que uno de ellos me hiere en la rodilla. Yo en ningún momento pensé perder. Eso no me pasó nunca por la mente, ni al final.
porque la orden era de tratar de llegar a la Escambray para formar una guerra de guerrilla, cosa que era imposible. Me acuerdo que me paré y se me cayó el alma a los pies, porque en ese momento me di cuenta que estábamos abandonados. Y nos tiramos entonces para adentro de los manglares, nos tiramos para adentro de los dientes de perro, a ver cómo salvábamos nuestra vida. Lo que más sentimos fue la falta de agua. Tan es así que yo llegué a tomar el orine. Los barcos se iban, había un grupo de paracaidistas que se había montado en una lancha que se iba. Los barcos americanos los dejaron atrás y no los recogieron. Íbamos a tratar de cruzar la carretera porque habíamos visto como un caserío. En muchos lugares también existían estos milicianos aquí, estos milicianos acá. Habían como paradas, tú sabes, guardias. Eludimos a un grupo de ellos. Yo me encaramé a un árbol y vi unos árboles mucho más grandes que los otros. Y decidimos que ahí había agua. Y nos fuimos corriendo para el pozo de agua a tomar agua y estaba todo aquello rodeado de militares de Fidel. Y claro, no teníamos dónde correr, así que tuvimos que simplemente levantar las manos. Hasta que al final ahí en el Central Covadonga empieza el tiroteo. Y yo le dije, bueno, yo voy a entregarme. Salí y levanté la mano y digo, ¡eh! Y me dan este tiro en la pierna, después me dan otro y ahí caigo al suelo. No teníamos ni ganas de pelear ni con qué pelear. Esa pelea ya se había perdido, entonces nos entregamos. Nos metieron en unos camiones y nos llevaron para la playa Girón. Nos metieron en unas taquillas, nos dijeron, ustedes dos van a ser los primeros en fusilar, vengan. Nos pusieron frente a la playa y pusieron un pelotón frente a nosotros. ¿Quieres un cura? Preparen, apunten, fuego. Pero lo que querían era sacarnos fotografías y querían que nosotros demostráramos miedo. Entonces se echaron a reír, se murieron de risa y nos volvieron a llevar para las taquillas. Nos montaron en un camión con una lona que se abría y se cerraba y nos sacaron de allí. Al poco rato nos pararon en un pueblo, levantaron la lona y salió el pueblo entero a gritarnos paredón. Mercenarios, hijueputa, ojalá hasta fusilen a todos. Osmani Cienfuegos. Una excusa de ser humano. Osmani Cienfuegos, que en aquel tiempo era capitán. Se les dijo, y Osmani Cienfuegos dijo, así nos ahorramos las balas, o de todas formas lo vamos a fusilar, cierren ahí para ver cuántos de estos hijos putos se mueren. Empezaron las protestas de que si cerraban esas puertas, pues ahí iban a morir todos. Serían como las 12 del día, a medida que la temperatura iba subiendo, vaya, la gente se empezó a desesperar. Obviamente no había suficiente oxígeno, o sea que perder la cabeza en ese momento era casi que ibas a morir. Al cabo de las horas empezó a condensarse ese calor y ese sudor y empezó como a caer lluvia, ¿no?, del techo del contenedor. Mucha de la gente estaba tratando de recoger esas goticas de agua para poder tomárselo porque obviamente no había agua que tomar. Al estar herméticamente cerradas las puertas, no salía ese sudor, orines, y cada vez que se movía de un lado a otro, aquella agua, aquel líquido se movía también, parecía como si fuera una ola. Varios que se habían quitado toda la ropa no sabían lo que estaban haciendo, estaban corriendo de un extremo al otro de la rastra.
había 2 personas que estaban tratando de abrir un hueco en las paredes y con las hebillas del cinto pudieron romper donde había las uniones, que pudieron entonces abrir un pequeño hueco aproximadamente de 1 pulgada, pulgada y media. Al final murieron 9, pero yo creo que si esos 2 agujeros no se llegan a hacer, yo diría que la mayoría de las personas que estaban dentro de la rastra hubieran muerto. Y nos pasamos 9 horas trancados en esa rastra como sardinas. No cabía un ser humano más. Oscuro. Eso fue dantesco. Un crimen. Y al llegar a la ciudad deportiva, lo primero fue ver quiénes de mis amigos estaban vivos. Cuando yo pasaba para entrar a la ciudad deportiva, había mucha gente de color y eso me impresionó en la forma que ellos me miraban a mí. Pero nosotros nos sentíamos como si fuéramos los animales del zoológico, como venían toda la gente del gobierno de Fidel a vernos. Nosotros éramos el entretenimiento de todos ellos. Eso fue un circo romano. Y estar 24 horas al día sentado en esa butaca no fue cosa fácil. Por la noche nos acostaban ahí en el piso, siempre con todas las luces encendidas. Nos metieron cosas en la comida que te hacían ir al baño. Entonces las colas para ir al baño era horrible. La gente no llegaba a las colas y se hacía las cosas en el lugar donde dormíamos. Los interrogatorios te bajaban y habían personas en mesa. Y me recuerdo a esta señora que me hizo la entrevista y como estábamos sentados así al lado uno del otro, una vez le dije, perdóneme, pero usted no está escribiendo lo que yo le estoy diciendo. Y me dijo, niño, algún día a lo mejor me agradece que es lo que yo estoy escribiendo y no lo que tú me estás diciendo. Cuando llegamos al Príncipe, lo fueron pasando para la Leonera. Yo dije, caballero, ¿qué será? Yo pensando, ¿qué será mañana cuando amanezca? Guardamos mucho compañerismo y además guardamos también la disciplina militar. El compañerismo nos hizo la cárcel quizás un poquito más aceptable. La prisión nos puso durante 21 meses de cara al enemigo 24 horas al día y estuvimos durante 21 meses, 24 horas al día unidos. La prisión fue el magneto que nos unió a la Brigada 2506. Para mí el juicio no tuvo ninguna importancia en realidad, porque estábamos esperando lo peor. Sabíamos que si no había un milagro de una fuga o quizás de que hubiera una negociación para sacarnos, íbamos a poder irnos allí en la cárcel. La decisión por parte del grupo fue no hablar, solamente decir tu nombre y tu número. Nuestro abogado defensor puesto por el gobierno lo que nos pidió fue paredón. El juicio termina como al 4.º día, pero termina porque no saben qué hacer con nosotros. Pensábamos que a más de nosotros nos iban a pedir la pena de muerte. Fue una sorpresa cuando nosotros nos pidieron 30 años de trabajo forzado. Sentenciaron a los miembros de la brigada en grupos de los 3 jefes de la brigada, $500,000 de rescate, como 120 de nosotros, $100,000, otro grupo de 50,000 y otro grupo de 25,000. En la cárcel había los optimistas y las lechuzas. Las lechuzas todo lo que veían era mala noticia porque nos iban a fusilar y los optimistas todo lo que veían es que nos iban a liberar. Después del juicio nos dijeron que a un grupo de nosotros nos habían pagado el rescate.
Nos montaron en un avión que salió hacia el norte, pero aterrizamos en Isla de Pinos y terminamos en el Presidio Modelo. Los mensajes y la información que nos llegaba siempre era conflictiva. Yo creo que todo prisionero piensa cómo puedo salir de aquí. Permitieron de que la gente pudiera dormir en el patio, porque había un poquito más de aire y más expansión. Nos dimos cuenta que cada vez que llovía el guardia se iba. Se funde la luz que está alumbrando de la parte exterior hacia las paredes donde nosotros teníamos que bajar. Sacamos la soga, la amarramos. La soga no era suficientemente larga. El fin de la soga eran como 12 pies que teníamos que saltar hacia el foso. Y da la casualidad que pasaba un taxi en ese momento, lo paramos, nos montamos y nos fuimos. Al chofer del taxi le dijimos de que estábamos visitando La Habana, que nunca habíamos estado allí, y le dijimos entonces, oye, pásanos por donde están las embajadas, que me dicen que el área son muy bonitas y demás. Y lo que queríamos con eso era ver si había alguna oportunidad o posibilidad de poder entrar en una de las embajadas. Todas estaban fuertemente custodiadas. Yo conocía bastante el área de Marianao, entonces digo, llévanos a un bar de Arín, mi amigo con el cual yo me escapo. Tenía una novia y le tocamos a la puerta. Nos abre la puerta y nos dice, ¿pero qué hacen ustedes aquí? Y que la casa estaba vigilada. Habremos estado allí unos 10 minutos aproximadamente. Cuando salimos ya tenían la casa totalmente rodeada. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sights in Cuba? Yes or no? Cuando abrimos el periódico, vemos la fotografía de la Armada norteamericana en el horizonte de Cuba. Invasión inminente. Y de pronto empezamos a ver por los ventanales aquellos inmensos, con los barrotes aquellos por el medio, y empezamos a ver que alrededor del Castillo del Príncipe empiezan a traer ganado a los fosos. Y en las ventanas del Príncipe pusieron 4 bocas antiaéreas mirando para adentro. Llegaron un día y pusieron dinamita alrededor del local donde nos tenían presos en los pabellones de castigo en Isla de Pinos. Y alguien preguntó y uno de unos soldados dijo, el primer americano que ponga un pie aquí los volamos a ustedes en pedacitos. Se habló, por ejemplo, de que si eso sucedía y de que venían a matarnos, cómo íbamos a responder nosotros, de qué forma lo íbamos a hacer. Pero los guardias venían a la reja y decían, óyeme, yo soy amigo tuyo, yo te abro la reja y te doy mi arma. Y nosotros le decíamos, los paracaidistas se van a tirar aquí. Ellos sabían muy bien que si los Estados Unidos toman la decisión de invadir a Cuba, es cuestión de poco tiempo, pero hubiera requerido una cantidad de muertos. La Unión Soviética interpretó la acción o la falta de acción de Kennedy como una debilidad. La situación acabó con Cuba sin misiles como estaba antes, y Turquía sin los misiles americanos que los tenía antes, y una promesa de Kennedy de no invadir a Cuba. Ahí sí se vendió la libertad del pueblo cubano, al firmarse un arreglo en el cual los Estados Unidos se comprometía a no invadir a Cuba de nuevo. Kennedy, tú sabes, la gente lo quiere mucho y yo creo que fue muy buena persona y todo, pero era un perfecto come mierda.
Fidel Castro había dicho que él estaba dispuesto a cambiar a los prisioneros por 500 tractores. Pues yo tengo una teoría, que es que nosotros éramos un estorbo para todo el mundo. El Comité de Familiares Cubanos contrató a un abogado que se llamaba James Donovan. Sin embargo, aquí había mucha gente que estaba opuesta al canje. Pensaban que ayudar a Fidel Castro era una cosa negativa. Después deciden permitir que salieran 60 heridos, entre ellos yo. La labor de los heridos era ver cómo nosotros podíamos ayudar para poder recaudar el dinero necesario para que salieran los otros miembros de la brigada. ¿Cómo yo levanto 62 millones de dólares en Estados Unidos? Pero esa función de los heridos aquí no dio resultado. Castro, al ver eso, inventa otro cuento. Da la orden que cada batallón escogiera una persona para representar a ese batallón y venir a los Estados Unidos a promover el canje de nosotros. Y esto fue un proceso de la negociación entre Donovan y los Castro, Berta Barreto que iba mucho, es decir, nosotros consiguiendo el dinero con el apoyo de los Kennedy. Y fue la iniciativa de ellos, de él y de Bobby Kennedy, la que nos liberó. Y la participación de muchas empresas americanas que se sintieron responsables y nos ayudaron. Y eso se lo agradeceremos eternamente. Nosotros no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Pensamos que nos estaban trasladando, como habían trasladado a otros compañeros nuestros, para otra prisión. Sentimos los camiones y las guaguas llegar y salimos a la explanada del Príncipe. Mi sorpresa fue que estando en los camiones, tú veías de un lado de la calle a una gente diciéndonos barbaridades y otra gente diciendo regresen, regresen, regresen. Camino de San Antonio pasamos por un pueblo donde todo el mundo salió a aplaudirnos. Y cuando llegamos allá, que nos ponen cerca de una barraca, había un avión de Pan American y dijimos, esto no va para Isla de Pino. Me dejaron para el último avión. Y una vez que estaba sentado en él fue cuando de verdad me llenó, ¿sabes? Llegó ya el mensaje de que sí, de que iba a ser libre. Yo venía llorando todo el camino, porque yo sabía que ya a Cuba no la iba a ver más. Yo recuerdo hasta los baches que había en las calles de mi pueblo. Las playas. La música que había allá, los pregones que había en la calle. Naranja de China dulce, 8 por 1 peseta. Hay cosas que sí que extraño profundamente. Subir en mi mula escopeta ahí a la loma en Pinar del Río
y ver como por las tardes en los veranos venía la lluvia desde Isla de Pino, atravesaba así el mar y toda la isla y te pasaba por arriba. Extraño los familiares que dejamos atrás, mi camagüey, el olor de mi tierra. Nos pusieron la palabra mercenario. Déjeme decirle que yo a esa edad en Cuba no tenía ni idea qué cosa era mercenario. ¿Cómo te pueden definir completamente lo opuesto de lo que tú eres? Nosotros éramos estudiantes universitarios, profesionales, guajiros. Todos éramos cubanos, de varias generaciones de Cuba. Veníamos de todas las áreas de la sociedad. Podías encontrar un negro, podías encontrar un blanco, podías encontrar también un chino. Era un corte de la sociedad cubana que no estaba de acuerdo con el gobierno de Castro. Nosotros perdimos la batalla en Girón, en Playa Larga, en San Blas, pero hemos ganado la guerra de la vida. Nunca me pasó por la mente que yo iba a vivir aquí. Yo pienso en Cuba todos los días. El que pierde la raíz, pierde la savia. Y de cierta forma es algo que nos afecta a todos. Vivo hoy en día desterrado, pero a medida que pasa el tiempo te vas recuperando de eso. Nunca hemos dejado de extrañar a la patria que nos vio nacer. Y no podemos ser completamente felices siendo que una parte tan importante de nuestra vida y de nuestra formación vive una vida esclava. Todavía la herida existe y va a existir. Que nos hemos quedado sin ver una Cuba libre. Que muchos han muerto pensando en ver una Cuba libre. Nos tocó la fea, pero es una cosa que no podemos olvidar. Que sí, cumplimos todos nosotros con nuestro deber. Thank you.